Muy buenas tardes con todas y todos, amigos y amigas de todo el Perú que se están conectando a este primer conversatorio denominado La discapacidad en emergencia. Quien les saluda es Américo Pilman, quien será su anfitrión el día de hoy y moderador del evento, el cual cuenta pues con dos panelistas que han sido difundidos y que tienen representación nacional. Son dos lideresas regionales, Anita Ríos, Ana María Ríos Negreiros, quien es la lideresa de La Libertad, y Claudia Alejandra Rentería Garcés, lideresa reconocida por todos y muy conocida por su lucha en el tema de la discapacidad en la región Piura. Quiero comenzar y voy a iniciar ya el conversatorio presentando primero los objetivos. Los objetivos del conversatorio son básicamente dos. En primer lugar, lo que vamos a hacer junto con los panelistas, junto con Claudia y con Anita, es analizar la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad en el presente estado de emergencia debido al COVID-19. Pero además vamos a analizar las medidas que ha implementado el gobierno. Cuando hablo del gobierno, no solamente me refiero al gobierno central, sino también al regional y local. Y puntualmente, ya que ellos representan a dos regiones representativas del país, vamos a centrar nuestra atención en las regiones de Piura y la región de La Libertad. Quiero presentar en un primer momento a los dos ponentes que nos están acompañando y cuál es la experiencia, cuál es la trayectoria que ellas tienen. Voy a comenzar, en este caso, con presentar a nuestra amiga Claudia Alejandra Rentería Garcés. Claudia Alejandra es abogada con discapacidad, tiene el título profesional de la Universidad Nacional de Piura, es miembro activa del Ilustre Colegio de Abogados de la región Piura, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. Asimismo, ha alcanzado el grado de doctora en Derecho y Ciencias Políticas en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. Asimismo, ha desarrollado una serie de diplomados en docencia universitaria a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomados en contrataciones con el Estado, entre otros diplomados. Es una abogada litigante con más de 13 años de ejercicio profesional, escritora, y quienes la conocen también saben que es poeta, asesora, expositora y ponente en temas relacionados a derechos humanos y personas con discapacidad, con una amplia experiencia laboral, acumulada de más de 16 años. Actualmente es especialista legal de la OREGIS y el programa adulto mayor del Gobierno Regional de Piura, exdirectora de la Oficina de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Además tuvo una serie de encargaturas dentro del CONADIS, ¿no?, que le dieron mucho más responsabilidad debido a su experiencia. Ponente en diversos diplomados, talleres, congresos, forums, etcétera, etcétera, de diferentes temas relacionados siempre a las personas con discapacidad y a los derechos humanos. Ha tenido varios reconocimientos por su incansable labor en el trabajo, en la lucha por los beneficios de las personas con discapacidad, reconocida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros. Ella es Claudia Alejandra Rentería Garcés. Tenemos también la presencia de Ana María Ríos Negreiros, la madre de una adolescente con discapacidad muy luchadora, ¿no?, que está dejando huellas en la región de La Libertad. Ella es jurista de la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia, pero ha convalidado, ¿no?, su licenciatura acá en el Perú. Es maestra, o sea, con grado de maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Estatal de San Petersburgo, estudios de maestría en docencia universitaria de la Universidad César Vallejo, asimismo estudios de doctorado de la Universidad César Vallejo. Estudió un MBA especializado en gestión pública de la Universidad Rey Juan Carlos de España y Seren Business School, docente de la Universidad César Vallejo en cursos como Derecho Internacional Público, Derecho Penal Internacional, Deontología Forense, Introducción al Derecho, Derecho Constitucional Peruano, y asimismo con amplia experiencia en la gestión pública, sobre todo en trabajo con las municipalidades, en el cual ha desarrollado sobre todo asesorías en el ámbito legal.
cuenta con diplomados, especializaciones y cursos. Asimismo, al igual que Claudia, ha participado por invitación a diferentes congresos, seminarios, talleres, foros, etcétera. Ellas son las dos personas que el día de hoy nos acompañan. Ellas son nuestras invitadas de lujo en esta oportunidad. Y por cierto, que no es la primera y no va a ser la primera vez que hagamos este conversatorio. Al final anunciaré el siguiente conversatorio. Quiero comenzar con la primera pregunta, pero para ello señalar pues de que es por todos conocido dos temas, que la población de personas con discapacidad en el Perú es el 10.3% de acuerdo a lo que señala el INEI a través del Censo de Población y Vivienda del año 2017. Cabe señalar que en La Libertad es el 9%, mientras que en Piura es el 9.1%. Más allá de lo que significa la dimensión poblacional, es el hecho de que estamos hablando de seres humanos que se encuentran con alguna desventaja, ¿no? Debido justamente a lo señalado por el modelo social de la discapacidad, que nos señalan que la persona con discapacidad es la suma de la deficiencia, pero principalmente, y lo que genera la discapacidad, es la barrera. Por ello, quiero comenzar señalando de que el estado de emergencia, bueno, hay un antes y un después en el tema del conversatorio. El punto intermedio lo señala el Decreto Supremo número 044-2020 de la PCM, que declara en estado de emergencia nacional debido al brote del COVID-19 en todo el país. Y lo que señala es que debemos guardar cuarentena para ello. Pero la pregunta que le hago, y primero vamos a comenzar con Claudia, es, ¿recién se encuentra en estado de emergencia, Claudia, las personas con discapacidad? Es decir, a partir del estado de emergencia y todo lo que representó lo de la pandemia del COVID-19 en el Perú, es que las personas con discapacidad se encuentran en emergencia. Para ello, Claudia, tendrás como un término máximo de 10 minutos y cabe señalar que en el transcurso de tu conversación podré hacer alguna pregunta. Bienvenida, Claudia. Adelante. Buenas noches a todas y a todos, buenas noches a México, y muy contenta de estar aquí. En realidad, nosotros, todos los que estamos inmersos en el tema de discapacidad, sabemos que el estado de emergencia para las personas con discapacidad no comienza recién con el COVID ni con el decreto 044. Nosotros ya nos encontramos en emergencia. El tema de discapacidad ya tiene muchos años de emergencia. Es así que venimos viendo cómo hace más de 5 años es que se llevó a cabo, ¿no?, una intervención en el mismo CONADIS, y también vemos que las personas con discapacidad desde hace mucho tiempo están buscando que se atiendan sus necesidades a través del Estado peruano, y no se da. Es así que a pesar de que en el censo, tú mismo has dicho, ¿no?, las personas con discapacidad es de 0.4, en Piura 9.1, aquí en Piura más de 200,000 personas con discapacidad, y aún así solo el 0.5 es el que trabaja, y solamente un aproximado de 17,000 están inscritas en CONADIS, y un 8% cuenta con seguro de salud, ¿no? Entonces, el 20% es el que hace educación, solo un 12% es el que hace educación secundaria, y si vamos más allá, la educación superior es peor. Somos muy pocos los que tenemos la suerte, por gracias a Dios, en mi caso, por el apoyo de mis padres, y porque, bueno, me costó mucho tener beca y todo para continuar los estudios, pero las demás personas con discapacidad tienen muchas barreras, ¿no?, faltas de oportunidades, tanto educativas, de capacitación laboral especialmente, y asimismo los factores como el prejuicio no solo de sus propios familiares,
que los esconde, sino también prejuicio de los mismos empleadores que en este caso prefieren contratar a otras personas que a personas con discapacidad. Y cuando las contratan, entre comillas, no es porque crean que pueden ser beneficiosas para su empresa, sino por responsabilidad social, por ganar un tipo de beneficio del Estado. En el caso de las personas con discapacidad, nos encontramos con mayor vulnerabilidad. Ya vemos que está de pobreza o pobreza extrema, especialmente en el medio Piura, en el Alto Piura, que llamamos las zonas rurales. Entonces, hemos visto, ¿no? Desde años, es que esto se evidencia en el sistema de vocalización, ¿no? Lugares que tiene el MIS, que tiene el que gobierna este sistema y que lo hace a través de las municipalidades con el CIFO, ¿no? Los registros municipales. Entonces, no hay realmente mecanismos de coordinación, tampoco entre los centros de coordinación regional, tiene con nadie, con el gobierno regional, la municipalidad, las OEIs también con las OMAPE. Y todas estas deberían coordinar con todas las unidades locales que hay de empadronamiento para actualizar los registros, pero vemos que en todos estos años, a pesar de que esta función ya se encontraba en la ley 29973, en el artículo 69 y 70, vemos esto, todos los que trabajamos en ¿no? Y especialmente por el incumplimiento que se da a la ley de presupuesto de todos estos años a nivel de los gobiernos regionales y locales, ¿no? La falta de financiamiento en el gobierno regional de Piura para las actividades en la OREDI, las mismas que a pesar de encontrarse en el plan operativo institucional del 2017, 18, 19, ¿no? Siempre se paralizan mucho durante todo el primer y segundo, como vemos enero, febrero, marzo y a veces hasta abril, en que aprueben cuánto les van a dar de presupuesto, cuánto le van a dar para que se ejecute, y después ya llega mayo, junio, julio, y no se ha avanzado en las actividades y ya no se les vuelve a dar la ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Piura el año pasado, el 1% del monto asignado para la accesibilidad, ¿no? Y la gestión de la OREDIS tuvo como pie a nosotros 2.115.191.387. Entonces, si sacamos el cálculo, nos correspondía 21.150.914, que sería el 1%, ¿no? O sea, 10.575.936, sería para actividad y para financiar los gastos operativos, programas de servicios, ¿no? Que se deben dar en la, ¿no? Pero no sabemos médico la instrucción del presidente 2028-2019, que fue también de CONADI, que sabes que nos costó bastante, ¿no? Los lineamientos y todas aquellas directivas que tuvimos que ver en ese tiempo, pero aún así, ni con esta ayuda de los gobiernos regionales ni locales han cumplido con asignar el presupuesto debido. Y tú sabes que aunque haya planes, políticas y todo, si es que no hay presupuesto, entonces no se va a cumplir. Es un ser con un deber ser. Tenemos nosotros como la Constitución, que es un ideal, pero no se vive, no se ejecuta, no es en realidad lo que debe
ser una sociedad moderna y de respeto a los derechos humanos. Entonces, como vemos nosotros, la realidad es que ya las personas con discapacidad se encontraban en estado de emergencia. Si nosotros vemos todo lo que ha pasado en los últimos años, las personas con discapacidad, tanto en lo laboral, en la accesibilidad, en la educación, en la salud, ya estábamos en estado de emergencia. No, nuestras necesidades no eran cubiertas por el Estado peruano y como he venido diciendo, ¿no? Ni la SOREI ni la SOMAPET han venido cumpliendo con el 1% que se asigna en la ley, que en el caso de nosotros, el año pasado ya era más de 10 millones de soles, ¿no? Para la OREIS y otros 10 millones para la accesibilidad. En realidad esto duele mucho porque todos los años las personas con discapacidad reclaman y muchas se van contra los jefes de la SOMAPET, los jefes de OREIS, pero en realidad los que no asignan, comenzando por el gerente general, por el gerente municipal, por los que manejan las oficinas de planeamiento y presupuesto, tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos municipales, ellos son los que creen que tienen, como digamos, que todas las oficinas rendirles pleitesía cuando ellos están para hacer cumplir los servicios públicos a la población. Y una de las poblaciones más vulnerables son la población de personas con discapacidad a nivel nacional. Entonces, y ahora también en cuanto a la emergencia, como Claudia, vamos a ir viendo... Claudia, disculpa que te interrumpa, quisiera hacerte una pregunta sobre lo que tú estás señalando. Cada vez que sucede algún tipo de problema, incumplimiento de las normas, me estás hablando justamente del 1%, que es algo que no se viene cumpliendo desde su creación, desde el año 2013, ¿no es cierto? Tienen que ejecutar las OREIS y las SOMAPET un presupuesto del 0.5%, lo has explicado muy bien. Sin embargo, para que no se ejecute, todos siempre responsabilizan, bueno, por un lado el CONADIS, pero por otro lado a la OREIS y la OMAPET. ¿Es la OREIS y la OMAPET, en este caso la OREIS, es la responsable de que no se ejecute el 0.5%? ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Claudia? En realidad, la OREIS y la OMAPET no tienen a cargo ellos asignar presupuesto. ¿Quién decide, Las Claudia? oficinas, en este caso, el gerente general autoriza y lo envía a planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. Ellos dan la cobertura presupuestal y dice cuánto es lo que tenemos de gasto para tantos meses, ya sea para todo el año o para 3 o 6 meses. Por ejemplo, en el caso de la OREIS para el presente año, habían coberturado nomás 71,000 soles, que tú sabes que no es nada. Y encima, actualmente la OREIS, desde el año 2017, tiene dentro el programa del adulto mayor, y eso también pasa a muchas OMAPET que lo juntan con los programas de DEMUNA, con otros programas, y estos programas a los dos se les asigna el mismo presupuesto para las actividades. Y en el caso del programa de adulto mayor, se utiliza el mismo presupuesto de la OREIS, es decir, en lugar de que tenga su propio presupuesto que viene de la gerencia, porque son actividades que se les han sido transferidas desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a los gobiernos regionales y locales, para que ellos tengan a cargo con su propio presupuesto, utilizan el presupuesto, en este caso, que se le asigna a una u otra oficina. En este caso es a la OREIS, ¿no? Entonces, nosotros, en mi caso, presenté con el informe 2 de 2019 del 25 de julio del año pasado el proyecto de ordenanza que apruebe la creación de la oficina de la persona adulta mayor con el fin de que ya no siga dependiendo de la OREIS y que se le dé su propio presupuesto. Inclusive no habían ni creado siquiera el COREPAN, que es el Consejo Regional. También presenté la ordenanza y se creó el 28 de noviembre del año pasado. Pero como ves, o sea, no hay una adecuada
implementación ni gestión administrativa y presupuestal a través ni de gobierno municipal ni regional, ¿no? Entonces, muchos creen que son las oficinas las que dirigen, ejecutan y tienen a cargo, como se llama, la asignación presupuestal, y no es así. Entonces, lo que pasa es que deberíamos nosotros reclamar a quienes son los que tienen la función específica, en este caso, gerente general y los que gerente de planeamiento y presupuesto de acondicionamiento territorial. Correcto, Claudia. Por lo tanto, hay una cadena de responsabilidades. Cuando hay un incumplimiento, no solamente se trata de una oficina o de un área o de una dirección, ¿no es cierto? Entonces, aquellos, bueno, tú conoces el tema de gestión pública y por lo tanto nos has explicado claramente de que la OREDIS no puede imponer el 0.5%, puede solicitar, puede informar, pero hay un responsable político, una autoridad, y después hay toda una cadena de responsabilidades que pasa por el administrador, el gerente de planeamiento de presupuesto, etcétera, etcétera, quienes son los que van a dar ese marco presupuestal. Incluso muchos creen y dicen, no, el gobernador, él es el que ha dicho que esto, pero el gobernador es una figura política, porque en realidad el que tiene a cargo el sistema administrativo y ver todo esto es el gerente general. Entonces muchos creen, no, el gobernador ha dicho, el gobernador nos ha prometido, y el gobernador depende mucho de lo que diga en este caso su gerente general. Y muchas veces los gerentes generales que ponen no saben de gestión pública y menos saben del tema de discapacidad. Correcto, Claudia. En todo caso, está claro de que el tema de la situación en emergencia, en el tema de discapacidad, no se inicia con la cuarentena, no se inicia con el estado de emergencia, no se inicia el 15 de marzo. Venimos arrastrando todo un problema, pero por un problema que, como tú has señalado, y redondeando un poco, no solamente tienen que ver las políticas, no solamente tienen que ver los planes, no solamente tienen que ver las normas, porque si no hay presupuesto, que es lo sustantivo, todo queda en sueño. De esta manera, gracias Claudia, y vamos a seguir conversando, voy a darle el pase a la doctora Anita Ríos, ¿no? Para que nos cuente cuál es su percepción. Anita, ¿el problema de la discapacidad se inicia con el estado de emergencia para ti? ¿Cómo has visto la situación antes del estado de emergencia? Muy buenas noches, adelante Anita. Américo, buenas noches a todos los que en este momento nos acompañan a través de la plataforma Zoom, gracias a esta plataforma digital del Colegio de Sociólogos del Perú, que nos permite interactuar y nos permite conversar acerca de nuestros temas, nuestra realidad y nuestra temática, que es la temática de la discapacidad en el Perú. Respondiendo a tu pregunta, Américo, de manera contundente, debo decir que la situación de la falta de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el Perú, la falta del cumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, ha generado que en el Perú la situación de las personas con discapacidad no se encuentre en una situación de emergencia por la llegada del COVID-19. Para mí, para quien habla, para todos nuestros hermanos de la libertad, unidos, asociados en organizaciones, federaciones y asociaciones, y desde la sociedad civil, nos queda claro que la situación de las personas con discapacidad a nivel nacional y en nuestra región se encuentra ya en un estado de emergencia desde hace varios años. Desde el año 2013, desde que se aprobó en el Congreso de la República la asignación del 1% a favor del presupuesto público destinado a programas, servicios, políticas y accesibilidad de las personas con discapacidad, no se viene cumpliendo. Es un dinero que en millones de soles muy bien podría servir para lo que ya he mencionado y para mejorar la situación de accesibilidad, de salud, de educación, de trabajo
de deporte y recreación de las personas con discapacidad. Bueno, quien habla vive en la ciudad de Trujillo, capital del Departamento de la Libertad, un departamento que se encuentra al norte del Perú, que ya cuenta con aproximadamente 2 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 200.000 personas con discapacidad se encuentran viviendo en toda nuestra región. Esa es la cifra estimada que tenemos a partir del censo poblacional del año 2017. Sin embargo, aún sabemos que existen viviendo personas con discapacidad que aún no son visibles, que aún no están empadronadas, que aún no están registradas, que aún no cuentan con ni siquiera un DNI, ni están tampoco reconocidas en ninguna institución para que se les respete sus derechos. Voy a decirles que la temática de discapacidad en la región de Libertad viene siendo un centro de lucha, de protesta en contra de quienes tienen la responsabilidad en la función pública de hacer cumplir nuestros derechos. Desde el gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales, a través no solamente de los titulares, de responsables de estos poderes del Estado, sino también de los funcionarios públicos que tienen el deber legal, el deber jurídico y el deber funcional de hacer cumplir no solamente nuestras leyes, sino también nuestras normas y nuestras políticas. Aquí en La Libertad se levantó la voz en el año 2019, el año pasado. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre nosotros, ya cansados de solicitar al gobierno regional el informe acerca de los gastos que se venían ejecutando a favor de nuestra población, que equivalían al 1% del presupuesto regional, que aproximadamente eran 1.700.000, si no me equivoco. Nosotros no habíamos visto la ejecución de este presupuesto en accesibilidad, en lo más común y en lo más visible que se puede ver, por ejemplo, rampas en la calle, transporte accesible, parques accesibles y accesibilidad en las instituciones públicas. Entonces, al no recibir respuesta por parte de la autoridad regional, tuvimos que levantar la voz en una protesta masiva, unidos con las organizaciones y federaciones regionales. Nos dimos con la gran sorpresa de que el gobierno regional de La Libertad no cuenta con el presupuesto del 1% en su plataforma de gastos, porque no se implementó este 1%. Esto originó que nosotros levantáramos la voz conjuntamente con más de 200 organizaciones a nivel nacional, hiciéramos una lucha nacional en la ciudad de Lima en diciembre del 2020, en la que se entrega a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, doña Gloria Montenegro, una plataforma de pedidos para que se atienda la problemática de la discapacidad en el Perú, que hasta la fecha no se resuelve. Después de ello, la señora Gloria Montenegro, el presidente de la República, y el premier deciden dejar sin efecto la designación del presidente del CONADIS, el señor Darío Portillo, y con esto para nosotros se quebranta la institucionalidad. En ese del CONADIS, y además se instala un SINAPEDIS, usurpando una función, usurpando y violentando normas constitucionales, normas legales, leyes y reglamentos. Por esa razón, nosotros decidimos iniciar, quien habla, una serie de denuncias que más adelante las comentaremos. Pero ese es el escenario que he comentado para que se sepa cuál es el escenario en el que nos encuentra el COVID-19, la declaración del estado de emergencia a través del Decreto Supremo 044-2020, en el que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anuncia pues a nivel nacional por todos los medios de que la principal medida que se tiene que tomar por parte del gobierno por ser su responsabilidad
es de atender de manera inmediata a las poblaciones vulnerables y a las poblaciones en riesgo. Y aquí quiero Anita, detenerme a decir... sí, Anita, Aquí quería hacerle una pregunta. Sí. A ver, tú me estás señalando justamente del incumplimiento que existe a nivel nacional y en especial en la libertad, lo cual llevó a todo un grupo de personas con discapacidad a levantar su voz de protesta para exigir el cumplimiento del 1%. Cuando ha sucedido esto, tenía el gobierno, como autoridad, un año y un poco más, ¿no es cierto?, en el poder, el gobernador regional. Yo me pregunto, si sabemos, si las personas con discapacidad, sabemos que el tema del 1% no es una medida obligatoria que ha nacido recién, sino desde el año 2013, o sea, desde el año 2013 se ha empezado a implementar. Yo me pregunto, ¿por qué no exigimos, dímelo Anita, tú eres también, conoces un poco de esta líder, ¿por qué no empezamos a exigir que todo candidato al gobierno regional, a la municipalidad, presente en su plan de gobierno, ¿no? ¿Qué va a hacer con ese 1%? Porque es obvio, Anita, si es que un candidato o todos los candidatos se presentan con su plan de gobierno, pero no incluyen en el tema de discapacidad casi nada, y peor aún, no incluyen el tema del 1% que es obligatorio, es que desconocen. Y si desconocen y no lo colocan en su plan de gobierno, significa que no lo van a ejecutar, ¿no? O sea, es causa-efecto. Para poder saber que esa persona va a cumplir, basta ver su plan de gobierno. Exijamos, ¿no crees? ¿Qué opinas tú? Debemos exigir que un tema que es obligatorio y es crucial para el tema del desarrollo de las personas con discapacidad, el 1%, tiene que estar en los planes de gobierno de los candidatos a los gobiernos regionales y las municipalidades, y qué es lo que van a desarrollar, ¿no? Que no nos vuelva a suceder eso. ¿Qué opinas tú al respecto, Anita? Sí. Bueno, Américo, desde el año 2016, quien habla, conjuntamente con un grupo de madres de niños con discapacidad en la región de Libertad, nos reunimos con la, en ese entonces, congresista de la Libertad, doña Gloria Montenegro, quien fue designada presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso de la República, para pedirle la fiscalización del gasto presupuestal del 1%. Nos atendió y cursó los oficios a los alcaldes y gobernadores del Perú para que le envíen a la Comisión de Inclusión y Discapacidad del Congreso de la República el avance de la ejecución presupuestal, porque recuerda que las elecciones fueron en abril del 2016 y entraron a tomar sus cargos después del 28 de julio. Después de esa acción, no tuvimos mayor acción dentro de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso de la República por parte de los congresistas. Significa esto que a nivel nacional, ni el AMPE, que es la Asociación Nacional de Municipalidades, ni la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales tienen la temática de discapacidad inserta en sus grupos de trabajo, cosa que el Colegio de Abogados de la Libertad, a través de la Comisión de Inclusión y Discapacidad del Congreso, de este colegio que presidía yo, solicité a estos entes que se cree el grupo de trabajo, porque son precisamente los gobernadores regionales y los alcaldes quienes deberían implementar la temática de discapacidad, no solamente en sus presupuestos, sino también en los trabajos para los servicios y las atenciones, sus programas y políticas de la temática de discapacidad. Sin embargo, nunca hemos obtenido respuesta. Significa, pues, Américo, que lo que venimos haciendo hoy ha sido el resultado de una serie de pedidos que no han sido escuchados. También hemos luchado desde el año pasado para que en el presupuesto general de la República del 2020, el presupuesto de la República, perdón, el presupuesto del 1% consagrado en el presupuesto general de la República sea de carácter obligatorio. Lamentablemente, las autoridades en el Perú tienen que, es muy triste y doloroso y también indignante decir que tiene que existir el término obligatorio para que se cumpla, para que se piense, para que se inserte. Entonces, esto pasa porque el Congreso de la República cierra
nos quedamos con un decreto de urgencia que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con la viceministra de Poblaciones Vulnerables no observaron al momento de que se elaboró este presupuesto para el año 2020 y que el CONADIS, a través de los informes que ya los tenemos por acceso a la información pública, opinaron porque se inserte el término de obligatoriedad. Sin embargo, en la PCM, la ministra no defiende en el Congreso ya cerrado, y nos quedamos con un presupuesto para el año 2020 sin el carácter de obligatorio. Sin embargo, eso no ha significado que nosotros, desde la sociedad civil, desde la academia, a través de la protesta, ejerciendo un derecho a la protesta y un derecho legítimo de cumplimiento de nuestros derechos ya ganados, ¿no?, en el marco del respeto de la dignidad humana, en el marco del respeto de los derechos humanos, se tenga que ejecutar ese presupuesto y se tenga que exigir el cumplimiento. Lamentablemente, no hay decisión política para designar esos presupuestos, para ejecutarlos. Si vemos que en la realidad, el año pasado y este año, que ya estamos casi a medio año, observamos que los presupuestos generales de todos los gobiernos regionales no están ni por encima del 30% de ejecución presupuestal, lo que ha ocasionado que el presidente de la República salga a decir que se han comprometido todos los gobernadores a gastar hasta por lo menos el 80% hasta fin de año. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro 1% es devuelto año por año conjuntamente con los otros presupuestos. Y eso, sinceramente, es el punto de lucha de la libertad para que nosotros, las personas con discapacidad, tengamos realmente ver realizados todos estos programas, todas estas políticas, estos servicios que son tan necesarios precisamente en tiempos como este que nos ha tocado vivir, en tiempos de emergencia, en el tiempo del COVID-19. ¿Cuánta falta nos hace ese presupuesto que se asigne para atender ahorita, en este momento de 4 meses de estado de emergencia, aislamiento social y crisis sanitaria en el Perú? Bueno, quería, para finalizar, no sé cuánto tiempo me queda, decir lo siguiente, que las personas con discapacidad en la libertad, gracias a Dios, estamos organizados en diversas asociaciones, en una federación muy importante, que es la Federación Regional de Personas con Discapacidad, que agrupa distintas organizaciones y asociaciones, y también tenemos simpatizantes y desde la sociedad civil, quien habla, desde el Colegio de Abogados de la Libertad, haciendo una labor de vigilancia y seguimiento en la temática de discapacidad. Yo acepto con mucha humildad, Américo, que me digan lideresa, pero mi trabajo más que de liderazgo consiste en educar, en formar, en exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Recuerden que en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la relatora general de las Naciones Unidas, así como también la Defensoría del Pueblo, han dejado sentado en diferentes instrumentos internacionales, o sea, documentos, que las personas con discapacidad son personas de especial atención, son una población vulnerable y también son una población en riesgo. Consecuentemente, el Estado se ha comprometido jurídicamente, internacionalmente, a cumplir estos compromisos internacionales en el marco del respeto de los derechos humanos. Por eso es que en la libertad, cuando el presidente de la República, a través del Decreto Supremo 044-2020, anunció que eran las personas con discapacidad, por ser persona vulnerable, no lo dijo expresamente persona con discapacidad, pero sí mencionó al grupo al que pertenecemos, las personas con discapacidad se sintieron en parte, protegidas porque se dictaron medidas socioeconómicas, el otorgamiento de un subsidio de 380 soles, la asistencia médica, la asistencia, protocolos para atenderlos en los hospitales, el cuidado. Sí, justo de esos temas quiero profundizar en la siguiente parte de la pregunta que vamos a hacer para poder conversar estos temas,
Pero lo que me queda claro que hay una carga pesada, o sea, se inicia el estado de emergencia con una carga pesada al Estado, digamos, su pasado lo condena, ¿no es cierto?, de incumplimiento en el tema del presupuesto y otros temas. Eh, Eso, como conclusión, digamos, de lo que has manifestado, es que hay todo un pasado, como dije, un pasado que está condenando al Estado y que nos lleva pues a decir que la emergencia en la discapacidad no comienza con el estado de emergencia, sino desde antes. Y para Así ello, es, para entrar y justamente a analizar... pues no se está ejecutando el presupuesto. El año pasado no existía presupuesto, y perdona que te interrumpa. Y mira, hay algo que me llama la atención y que ya todos lo sabemos, el por qué, el fracaso del otorgamiento de bonos, que creo lo hablaremos después, y de las canastas, porque en la región La Libertad tenemos recién la ordenanza 003 del 2019, bien, de fecha 23 de abril del año 2019, en la que se crea el registro regional de personas con discapacidad del Gobierno Regional de La Libertad. Un registro que, si estuviese actualizado y si hubiese tenido una data mucho más antigua, pues creo que hubiera dado mejores resultados. Claro, ese es un tema, uno de los temas de fondo, ¿no es cierto? El Estado, sí, pues el estado de emergencia ha demostrado que el Estado está en mal estado, no tiene la información, ¿no? Los agarró improvisado. Pero yo quería señalar, Anita, Claudia, lo siguiente. Información del día de hoy nos señalan que en la actualidad hay 322.710 personas que han sido infectadas con el COVID, ¿cierto? Y que de los cuales 11.682 han fallecido. O sea, hay una letalidad del 3.62. Mira, en Piura estamos hablando de 18.536 infectados y 829 fallecidos, mientras que en La Libertad estamos hablando de 11.774 personas que han sido infectadas y fallecidas 759, ¿no? Y esta cifra va creciendo, va en aumento. Yo quería eh, preguntarles a ustedes justamente lo que estaba señalando tú, Anita, con respecto a algunas medidas. Han habido varias medidas. El estado de emergencia vino consigo con varias medidas. Uno, el tema de la cuarentena, que no fue cuarentena, ¿no? Pasó noventena y estamos en centena, ¿no? Ya no es cuarentena el tema. El tema del aislamiento, ¿no? El aislamiento social, el tema del confinamiento, el tema de los bonos o subsidios monetarios, el tema de la suspensión perfecta, ¿no es cierto? Y las canastas, etcétera. Han habido varias medidas que el Estado ha ido implementando. En un primer momento, señalaron ellos, para, digamos, favorecer, proteger a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Eso señalaron en un momento, o sea, tenían una estrategia focalizada, pero después, cuando ya se dieron cuenta de que los efectos negativos de la cuarentena, de la pandemia, afectaba a todos, empiezan a tener un enfoque familiar y por eso sacan el bono familiar universal, ¿no? Yo tengo algunos comentarios al respecto, pero ustedes son las invitadas y yo quisiera conocer qué sucedió en este caso, y quiero comenzar con Claudia, con nuestra amiga Claudia, qué sucedió en Piura con respecto a estas medidas, cómo han impactado más allá de la población en general, en las personas con discapacidad, que es el motivo justamente de nuestra reunión, de nuestro conversatorio. ¿Cómo han llegado a favorecer o no estas medidas del gobierno nacional? Pero ojo, no podemos centrarnos y enfrascarnos solamente en el gobierno central como si el Estado solamente fuera el gobierno central. También lo es el gobierno regional, también son los gobiernos locales a través de sus municipalidades. Ellos tenían un presupuesto, ustedes lo han señalado, y no es un presupuesto de ahora. ¿Cómo distribuyeron ese presupuesto? ¿Qué priorizaron ese presupuesto? ¿Qué efectos han tenido al respecto? Claudia Rentería, amiga, adelante, te escuchamos. Bueno, si vemos todos los bonos y todas las medidas que se han dado, en primer lugar, señalando que todo el mundo se quejaba de las canastas, porque habían encargado que los que empadronen, entre comillas, o los que den
los nombres de los beneficiarios, era Juvecos, y la mayoría de Juvecos tenían, no tenían a personas con discapacidad, y a los que tenían, desgraciadamente, y así es a sus amigos, familiares, conocidos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso si tú ves en lo que ha publicado la Contraloría, acá Piura, Lambayeque y Trujillo incluso, ¿no? Son una de las regiones donde más funcionarios y servidores han recibido canastas que eran supuestamente para poblaciones vulnerables de pobreza o extrema pobreza. Además, en cuanto a personas con discapacidad, más de 2.700 personas con discapacidad se quejaron de que no habían recibido ni bono, ni canasta, ni nada. Entonces, y además que la mayoría no les habían dado suspensión perfecta, sino que simplemente los habían dejado sin trabajo y el 70% también era independiente, o sea que vivía el día a día, vendían sus caramelos, sus chifles, sus cosas en el mercado y que no podían trabajar por el tema de que, uno, que no había carros que los llevasen, ni motos, ni nada. Y dos, porque no tenían permitido, o sea, y además que cualquiera que te vea en muleta te regresa en tu casa. O sea, han confundido el tema de la vulnerabilidad, ¿no? La comorbilidad con el tema de la discapacidad. Es así que hasta ahora me siguen llamando, por ejemplo, el otro día del CERTO para preguntar que una institución tenía miedo de que vaya a trabajar a su empresa una persona con discapacidad leve, un retardo mental leve. Y le digo, ¿tiene algo en el corazón? ¿Algún diagnóstico de corazón? No. ¿Algún diagnóstico de diabetes, comorbilidades, algo? No. Entonces, ¿por qué no quieren que vaya a trabajar? Entonces, no tienen miedo porque les vaya a pasar algo y sus familiares se vayan a ir contra ellos. Entonces, como estás viendo, lo mismo está pasando en todas las instituciones públicas o privadas, ¿no? Entonces, por el miedo, incluso cuando yo he hecho mis videos y todo lo que les decía, era porque la gente se llamaba a quejarme, y además yo misma lo he vivido, porque incluso hasta personas le decían a las asistentes que tengo, ¿no? ¿Y ustedes cómo ven a Claudia? La tocan, se ponen guantes, todo, no la toquen, de lejitos nomás, o sea, en lugar de nosotros, que somos los que tenemos las discapacidades, las comorbilidades y todo, que somos los que estamos en riesgo, más bien porque los que no tienen son los asintomáticos los que nos contagian de todo, no solo del COVID. Nosotros somos los que tenemos que aguantar que nos cojan, que nos atiendan y todo como no debe ser muchas veces, y uno es como que si fuese el apestado, el que tiene lepra, el que tiene ni siquiera los que tienen VIH los miran así. Entonces, las personas, porque también tengo WhatsApp de personas adultas mayores y personas con discapacidad severa, me decían, mira Claudia, más bien a nosotros nos tienen asco, no, la gente, si vamos por la calle, no se quieren acercar, ni siquiera a los viejitos a tirar de azor para que de darles su limosna ni nada. O sea, es como el Estado había hecho esas propagandas que le comías al adulto mayor o a la persona que tenía comorbilidad o discapacidades severas, más bien uno era el que no debería acercarse de nosotros, éramos los que teníamos la epidemia, el virus, todo lo que hay. En realidad nosotros somos los grandes, los que hemos salido perdiendo, sino que asimismo no se ha pensado en nosotros como seres humanos. Incluso México, mire, recién hace 2 semanas ha sacado el MINSA el dichoso protocolo ético, donde prácticamente están que a personas adultas mayores o con discapacidades severas como nosotros, no nos dejan aparte, no nos meten a UCI. ¿Y qué dice más abajito? Hay que darse de una muerte digna. O sea, aquí tenemos derecho nomás a que nos den algunas pastillitas y todo para que nos duela menos, para morirnos así ahogados. Tú sabes lo que es que no te brinden atención. A estas personas tienen la oportunidad de sobrevivir. ¿Cómo saben
Mira, yo tengo 43 años, los médicos le dijeron a mi madre que a los 7, 8 años ya iba a morir. ¿Cómo sabe un médico quién va a morir o quién no? No son dioses. Entonces, lo que están haciendo es matando a las personas con discapacidades severas y comorbilidades y también matando a las personas adultas mayores. No están dando la oportunidad de siquiera ellos ver si pueden sobrevivir o no. Y no te digo solamente por el oxígeno, sino que se les niega incluso el tratamiento. O sea, que se les dé la citromicina, que se les dé las ampollas, que se les dé todo lo que se tiene que dar de tratamiento, ni siquiera los van a ver. Todos los números que yo les mandaba y nadie les contestaba, incluso a mí. Incluso a mí en médico 2 semanas llamé porque echaban la lejía afuera todo y me dio una inflamación tremenda en todas las vías respiratorias y ni siquiera ningún médico de los que llamó se dignó siquiera a ir, mirar o ver si a lo mejor era el COVID, no COVID, lo que sea. O sea, si no hubiese tenido yo conocimientos de medicina, porque sabes que mi papá ha sido boticario por más de 24 años y no me hubiese puesto ya lo que ellos mismos decían, no se pongan, entonces ya estuviese muerta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un Estado que deja abandonada a su suerte a las personas más vulnerables, porque nosotros somos los vulnerables. He tenido que denunciar como 5 veces a esa salud porque no me querían dar la medicina. Soy diabética y 4 veces al día la insulina. ¿Y tú crees que me mandaban insulina? La insulina, la pastilla para el corazón, que no había en ninguna farmacia ni para comprar. Los sobres que tampoco habían de cisteína. He tenido que denunciarlos, incluso de ponerle carta notarial. Y allí recién ahora sí me mandan. ¿Ya? O sea, si una persona no tiene un mínimo conocimiento de la normatividad, de derecho, y encima no es fregada como yo, y allí le dice la vida, se muere. Esa es un poco como ser humano la cólera que me da, que muchas personas que yo he visto se han muerto, pero porque no han sido atendidos. No les han dado ni siquiera una pastilla para que les pase el dolor, la inflamación. Saben que es una neumonía y se hacen y no le pueden dar ni siquiera dexametasona. Entonces, ¿qué estamos? En un estado que abandona a su población vulnerable. Cuando a mí me decían, aplaudan a los médicos de las enfermeras, yo decía, yo no voy a aplaudir a nadie, porque a mis 43 años de vida, los que peores me han tratado son los médicos y las enfermeras, y he tenido que toda la vida ir y decirles en su cara que me estaban dando una mala atención, que no me daban la medicina, y ahora peor. ¿Por qué les voy a aplaudir si ellos dicen que es su vocación? Ellos se han puesto ahí para atender al paciente y hacer el juramento hipocrático. Entonces, ¿por qué dejan morir a la gente? Igualmente, ya en este caso el gobierno regional y todo tuvo que hacer un cura, hacer escándalo para que compren el isotanque aquí en Piura y pongan el isotanque en el Santa Rosa, ¿no? Porque si no, no le daban. Recién ya comenzaron a atender a los que tenían CIS en el hospital de salud y todo por ver tanto escándalo, que la gente moría. Pero en toda esa gente iban personas con discapacidad y personas con discapacidad severa. Justamente, ¿no? Que es desesperante y frustrante ver que tantas personas han podido ser salvadas si hubiese habido coordinación y una buena gestión pública, si estas autoridades de verdad hubiesen sabido cómo de verdad dirigir esta pandemia, que no es cosa tampoco del otro mundo. Desde los hospitales de primera instancia, primer nivel, todos se cerraron y hasta ahorita hay personas que se han caído, han sufrido otra emergencia, me han llamado personas con discapacidad que se han resbalado, se han sufrido otras emergencias y no los atienden hasta ahorita, no los atienden. Ahora el gobierno regional ha implementado recién de una red de médicos solidarios, que ellos están yendo a las casas de algunas personas a verlas, pero eso no es también obligación de MINSA y Salud. Ellos tienen, y además, entre comillas, hay una supuesta red de atención
a la persona adulta mayor y persona con discapacidad severa, que ya desde el 8 de abril le han dado presupuesto para que comience a atenderse a lo que dice la norma, y recién hace unos días, 2 semanas, ha comenzado en el distrito de Catacaos y 26 de octubre, o sea, más de 2 meses para implementarse, Américo. Eso es lo que a uno le tiene fastidiada, ¿no? Claudia, Ya cuando... has tocado un tema que es muy importante en el tema de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? El tema de la salud. Pero la salud relacionado justamente al tema del tratamiento para prevenir, para la prevención y también el tratamiento a las personas que puedan haber adquirido COVID-19. Pero las personas con discapacidad, y tú lo sabes muy bien, no solamente se enfrentaron contra el mal, uno para no contagiarse y otro para atenderse, sino que también, y lo conoces muy bien, la persona con discapacidad necesita de atención permanente, no solamente en rehabilitación, sino de medicina, no solamente las personas con discapacidad física, sino también las personas con discapacidad mental, etcétera. Hay todo un espectro, un grupo de personas con discapacidad que necesitaban. ¿Y cuál fue esa respuesta, Claudia? Estaban atendiendo, por ejemplo, otros tipos de tratamiento que no sean el tema del COVID. No digo que, yo no estoy diciendo que no sea importante. Justamente te estoy diciendo que en mi caso tuve que anunciar que así como a mí, un montón de personas, por ejemplo, los que tenían otras enfermedades, no les estaba llegando su medicina y ni siquiera les estaban dando atención. Entonces, querían ellos verse para el corazón, neurólogos, otras dolencias que tenían, y hasta ahora te estoy diciendo que hay gente que se ha caído, que ha sufrido otras emergencias y no los atienden. Hasta ahorita no los atienden, no hay atención. Lo que sí están dando recién, pero porque varios, así como yo hemos denunciado, es que recién están dando la medicina, al menos los de salud, ¿ya? Y ahorita sí les están dando adelante a las asociaciones en la municipalidad de Piura, les han dado algunas asociaciones de ivermectina, el frasco de ivermectina, ya para de uso veterinario, les han dado, dándoles unas charlas y diciéndoles que es 1 mililitro por cada 50 kilos de peso, y que cuando comiencen los síntomas se la tomen, o sea, ni siquiera han esperado que vean si es COVID o no COVID, sino tómensela, ¿no? Y el problema es porque hay mucha muerte, entonces, y no hay atención. Tú vas a los hospitales, al Santa Rosa, que es del CIS, al Reategui, y al regional, que es de salud, y ves que están copados, entonces no hay atención, y los demás están cerrados para la atención de otras enfermedades, y solamente está atendiendo el 40% de médicos y enfermeras. Los demás o han renunciado, los demás son mayores de 65 años y no están trabajando. Y en los demás del CIS ya van 5 convocatorias CAS para enfermeros, tecnólogos médicos y médicos, y no cubren las plazas a médicos. Uno porque se demoran más de 3 meses en pagar, y otro porque no dan los bonos que ellos también les prometen, y otros también porque el pago es muy bajo y según ellos están comprometiendo su vida y su salud y no vale la pena, ¿no? Entonces, como ves, tampoco quieren acercarse a las personas con discapacidad porque también nos tienen como un poco, como lo que te he dicho, como un poco de asco, de miedo de que nosotros más bien los contagiemos. O sea, nosotros somos los que tenemos COVID, no los de fuera, ¿no? Y nos tienen encerrados. Entonces, ese es el problema médico, que ahora la mayoría de personas y encima están encerradas en su casa y no tienen plata ni para comprarse su comida, porque la mayoría son independientes, y la mayoría que me llaman o llamamos dicen, estoy sin trabajo porque yo vendía en el mercado, yo vendía caramelos, yo vendía tarjetas, yo vendía etcétera de cosas, y ahorita no puedo salir a vender, y me lo prohíben. Entonces, ¿con qué voy a comer? Así nos dicen. Correcto, Claudia, te entendí perfectamente, y creo que has tocado un punto que era muy importante, que era el tema de salud. Tú sabes que
han habido posiciones con respecto a los profesionales de la salud, los han catalogado en todo caso como héroes, usando una versión de lo que has visto en Piura. Yo quería preguntarle en este sentido, a Anita, tú señalas de que mucha gente es independiente, trabaja de manera independiente y al estar en cuarentena, al estar en sus casas, han dejado de trabajar y no tenían que comer. Anita, yo sé que la pregunta es amplia con respecto a todas las medidas, pero yo quisiera tocar una en especial y después te puedes ampliar en otras. Se aplicaron los bonos, los subsidios económicos. En primer lugar, ¿cómo llegaron a todas las personas con discapacidad los bonos? Pero en segundo lugar, ¿te parece a ti que 760 soles son suficientes para un mes o ni un mes, ¿no? Llevamos una centena de días, es suficiente para las personas con discapacidad poder vivir con 760 soles de un bono, porque recuerda que cuando dieron el primer bono, Anita, el bono quédate en casa, 760 soles, y sale el siguiente bono, dijeron que no van a cobrar los que cobraron el primer bono. Porque, aparentemente es más que suficiente, ¿no? O sea, tienes 760 soles para que vas a cobrar el mes siguiente, ¿no? Y cuando sale el bono universal, que casi fue el tercer mes, también nos dijeron que los que han cobrado anteriormente no van a cobrar, porque ya habían cobrado 760 soles. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre ese tema y sobre otros que tú consideres que han impactado las medidas en la región La Libertad, ¿no? Te dejo, Anita, para tus comentarios. Bueno, gracias. Debemos empezar diciendo que el subsidio económico, es decir, el famoso bono que otorgó el gobierno peruano a favor de las poblaciones vulnerables para, de alguna manera, mitigar o soportar esta crisis sanitaria en el Perú, no llegó específicamente a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque este bono fue otorgado por el Ministerio de Inclusión Social, y el Ministerio de Inclusión Social tomó como base referencial para el otorgamiento de estos bonos a las poblaciones, a los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, y no tenían un registro de personas con discapacidad en pobreza y pobreza extrema, porque el registro que se tiene en el CONADIS es un registro censal del año 2017, que es un registro poblacional, y en el cual no se determina la condición socioeconómica de la persona con discapacidad. Entonces, las medidas económicas y sanitarias fracasaron en las personas con discapacidad. Jugaron con las esperanzas de liberteños, bueno, por ahí que a alguno de ellos le tocó un bono o dos, porque estaban viviendo dentro de un hogar que había sido catalogado como persona en estado de pobreza o pobreza extrema. Pero recuerden que en su mayoría las personas con discapacidad que sí cuentan con un carnet, que son muy pocas, en La Libertad de aproximadamente 167.632 personas con discapacidad registradas en el Registro Nacional del CONADIS, solamente aparecían 11.804 personas registradas, pero a mayo del 2020. Pero cuando se otorgaron los bonos, esa no era la cifra, ni siquiera contaban con una cifra actualizada, tenían una data obsoleta del año 2015. Entonces, al no contar con la información oficial del registro de personas con discapacidad, nuestra población en La Libertad, creo yo, es el resultado también en todo el Perú, sufrió esta discriminación, este olvido, esta indiferencia y esta exclusión por parte del Estado. A nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, aquí en La Libertad se vivió un caos. Además de no haber recibido el bono, nuestra población con discapacidad se vio afectada por la pésima y tardía entrega de las canastas de víveres. Quien habla ha recorrido algunas municipalidades presentando documentos a fin de que se nos informe cuántas personas con discapacidad habrían sido beneficiadas con estas canastas. Y déjenme decirles que me causa una total indignación de que hay una municipalidad que recibió un millón de soles y otras 2 millones de soles para mitigar el hambre en
en la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y a las municipalidades para las poblaciones vulnerables, y solamente las con discapacidad recibieron unas cantidades ínfimas. Para dar un ejemplo, una municipalidad repartió 14.000 canastas de víveres, de las cuales solamente se designaron 50 para personas con discapacidad. Y así en otras municipalidades se otorgaron 1.500, 2.000 canastas, 1.500, 1.000 canastas, y solamente se asignó 50 canastas, 70 canastas, 60 canastas para personas con discapacidad, lo cual significa que en los gobiernos municipales, locales, llámese municipalidades provinciales y distritales, no tienen el interés ni la voluntad política por atender a nuestra población, a pesar de que existe una ley, existe una norma. Lo que se vio en la Libertad es que había un divorcio absoluto entre lo que dicta el gobierno, dictan las normas, por ejemplo, los decretos de urgencia, los decretos legislativos que salieron a posteriori, ya aproximadamente 2 meses después de la pandemia, como es el decreto legislativo 1468, que crea la red nacional ya basada en un registro totalmente distinto que no refleja la realidad aquí, por lo menos en la Libertad. Eso generó que nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual que se desempeñaban como masajistas, cierren sus locales de trabajo, es decir, pérdida de trabajo total para poder aislarse. Nuestras personas con discapacidad auditiva, nuestra Federación de Sordos, de Personas Sordas y Mudas, se vieron en la peor situación porque no existía el lenguaje de señas COVID. No, el gobierno no se preocupó, ni los gobiernos locales ni regionales, en hacerles llegar la información adecuada sobre el COVID en lenguaje de señas. Tampoco transmitían ningún tipo de medidas. Entonces nuestra población con discapacidad auditiva, sensorial, se vio sumamente afectada. Ya hablemos más allá de ello, nuestros niños con discapacidad dejaron de recibir terapias, los hospitales en la Libertad totalmente colapsados por la falta de oxígeno, por la falta de camas, por la falta de médicos para atender a los pacientes COVID. Somos una de las regiones más golpeadas con el COVID, menos tienen pues implementos para atender ni protocolos para atender a las personas con discapacidad. Nuestros hospitales aquí en la región no cuentan con intérprete de señas. Yo saludo desde este espacio a las municipalidades que son contadas con mis dedos, por ejemplo, en la municipalidad de Usquil, en la municipalidad de Errázuri, en la municipalidad de Julcán, en la municipalidad de La Esperanza. Se ha tratado de atender con preferencia o atención dada la situación de riesgo y vulnerabilidad a las personas con discapacidad. Recordemos que acá en La Libertad el 48% de las personas con discapacidad son adultas mayores, hombres y mujeres que pasan los 60 años de edad. Entonces son doblemente, triplemente vulnerables, personas que tienen varias discapacidades. Hemos tenido que visitar a las personas con discapacidad llevándoles víveres con nuestros propios recursos para que de alguna manera no solamente brindarles un apoyo en víveres, sino también hacer conocer sus derechos, ayudarlos para que se registren, ayudarlos para que reciban la atención necesaria. Esa es la realidad triste y caótica que se ha vivido en la región La Libertad hasta el día de hoy. Personas con discapacidad, hombres con discapacidad, que son padres de familia, son personas que solventan un hogar con su trabajo digno, de ambulantes en la mayoría de los casos, que no han podido salir y que hoy sí salen aún arriesgando su vida porque definitivamente la ayuda, el apoyo económico, el subsidio no ha llegado ni ha sido distribuido de manera justa y equitativa. Anita, lo que quería preguntarte es, lo que estamos refiriéndonos es a las transferencias que realizó el gobierno central para el tema de las canastas, ¿no es cierto? El gobierno central, pero se supone, y lo habías dicho tú y lo había dicho Claudia, que existía un presupuesto del 1%. Más allá de que para qué está designado en una situación de emergencia se puede reorientar los presupuestos. Yo me pregunto,
yo vi a varios alcaldes, en realidad. No voy a decir si era La Libertad, Piura, Lima, pero he visto varios alcaldes que entregaban, antes de las canastas, entregaban algunos víveres, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Qué pude observar? Que la mayoría eran donados. O sea, lo entregaba la municipalidad, pero eran donados por empresas. Y luego cuando vino el tema de la entrega de la canasta, eh, fue con la transferencia que hizo el gobierno central. ¿Y cuál es, digamos, cuánto destinó los gobiernos regionales y los gobiernos municipales para dar ese tipo de ayuda, ¿no? ¿No? Y bajo qué registros se basaron para entregar, ¿no? O sea, eh, no sé, ¿tú qué opinas? Yo veo que se han improvisado muchas cosas, pero en una improvisación, ¿quiénes son los que pierden, Anita? Sí, claro que sí. Brevemente, hay una realidad innegable que es a todas luces conocida por quienes trabajamos en la temática discapacidad. Sabemos que los gobiernos locales y los gobiernos regionales le han dado poca importancia al trabajo de las OMAPES y de las OREDIS. Lamentablemente, el presupuesto asignado para estas oficinas de atención especializada para las personas con discapacidad no reciben el presupuesto que les corresponde, que en este caso sería el 1%, y los que han luchado para que se logre este presupuesto, pues recién lo están trabajando desde el año pasado y lo están implementando aquí en la región La Libertad. Aquí en la región La Libertad también consideramos que es muy importante que se tenga ya a nivel nacional una política nacional en discapacidad, porque la discapacidad aborda varias aristas. Todavía se piensa, y hasta el año pasado, que ha sido motivo de una lucha en la región La Libertad, es que la discapacidad solamente tiene que ser atendida desde el enfoque médico rehabilitador y no desde el enfoque social, en el que la discapacidad pues reconoce que la persona con discapacidad es un sujeto de derechos, es una persona que en igualdad de condiciones, gracias a los apoyos y ajustes razonables, va a poder desenvolverse. ¿Eso qué genera en nosotros? Que sigamos nosotros concientizando y trabajemos desde el activismo, desde la sociedad civil y de la mano con las organizaciones y también con los entes del Estado que nos apoyan y que están llanos a trabajar en la concientización del modelo social de la discapacidad, porque se ve solamente aquí en La Libertad que las personas con discapacidad, más allá de recibir derechos, reciben apoyos, reciben donaciones, que está bien, nadie dice que no, pero hay derechos, hay dinero. Los alcaldes han recibido dinero presupuestado, que hasta hoy ni siquiera el presupuesto del COVID en La Libertad se ha gastado a nivel regional. Hemos llegado a un 35% de gasto de ejecución presupuestal del presupuesto COVID. Cuando vemos que los hospitales están colapsados y nuestras personas con discapacidad están necesitando no solamente atención médica, sino también todo lo que les corresponde a sus terapias, sus consultas se han paralizado, no están recibiendo educación, los programas educativos no son adaptados para ellos, en poco se está trabajando en el tema braille o lenguaje señas, pero nuestros niños están totalmente encerrados y, bueno, nuestros niños autistas, gracias a un decreto de urgencia sí puede salir, ¿no? Pero unos minutos. ¿Qué nos espera? Las reglas a futuro para enfrentar las personas con discapacidad aquí en la región por el COVID no están dadas y no están claras. Por eso, desde aquí exigimos la ejecución presupuestal, la obligatoriedad del gasto y exigimos también que se tome en cuenta como acción prioritaria la asistencia de todas las medidas a favor de las personas con discapacidad. Correcto. Solo quería hacer una pregunta, no específica, sino lo que quería conocer es la SOMAPET y las OREDIS en La Libertad y en Piura ¿laboraron durante la emergencia? O sea, cuando hablo de la emergencia hablo a partir del día 16, el lunes 16 de marzo, hasta la actualidad. Y si no laboraron, ¿ya están laborando todas? Brevemente. No, Anita. Claudia, ¿cómo está la situación en Piura? En caso del gobierno regional de Piura, yo día 15, fue domingo 16, me dirigí al gobierno regional y afuera no dejábamos entrar a nadie, ni con discapacidad ni sin discapacidad. Entonces yo llamé a mi gerenta y le dije, señora gerenta, necesito entrar porque tenemos cosas pendientes.
y llamó al vigilante, me dejaron entrar. Entonces yo la llamé y le dije, me llevo todo lo que tengo que avanzar todas estas semanas y me llevo todo lo que necesito. Y entonces yo previendo, porque yo desde el día 12, desde el día que dijeron que que declararon emergencia por 3 meses, que fue 3 días antes, que fue 11, 12 por ahí, les había dicho a los de Loreis que prácticamente esperen 3 meses, ¿no? Y no me creían. Entonces yo ya había dejado un poco separado todo lo que tenía que avanzar con urgencia, ¿no? Entonces el día 16 fui con Socorro, sacamos todo y me lo llevé a mi casa. Desde ahí he estado desde mi casa informando tanto al gerente como subgerente de desarrollo social y diciéndole todo lo que está pasando con las personas con discapacidad, pero también vimos que muchas personas con discapacidad que trabajaban en las municipalidades como MAPEC no les permitieron ingresar, y por el solo hecho de ser con discapacidad Correcto, Claudia. no les permitían, daban los medios para realizarlos, o sea. ¿Aló, Claudia? O sea, por ejemplo, tú para el trabajo das una línea de internet, necesitas todas esas adecuaciones y ninguna municipalidad se las brindaba a las personas con discapacidad. Si yo no hubiese tenido internet en mi casa, no hubiese tenido la laptop, no hubiese tenido todo lo necesario, igualmente creo que no hubiese podido realizar, como me dice el coordinador de CONADI de Piura, que recién hace un mes han instalado en su casa los programas y todo para que tenga todo desde allá, pero o sea, tú ves, la instalación no ha sido ni en una semana, ni en 3 días, ni en nada, ni siquiera de CONADI. Y en el gobierno regional de Piura, hace un mes, un poquito más, desde el 23 por ahí de mayo, recién han tenido mesa de trámite virtual. O sea, si alguien quería reclamar a alguien algo, ya sea personas con discapacidad o sin discapacidad, no se podía. No podía ninguna persona presentar nada, ni de emergencia o no emergencia. Todo estaba cero. Entonces, en mi caso, estado de cargosa, pero a través de correo electrónico o de WhatsApp con el gerente, ¿no? Incluso para el tema de las canastas, para ver el tema de salud y todo lo demás, pero las demás personas no tenían red de internet y no tenían dato ni nada. Muchas personas con discapacidad esperan, tú sabes, a llegar a la oficina para desde ahí hacer las cosas, porque no todos tienen la banda de internet, porque hay que pagar mínimo, tú sabes, 89, 90 soles y tener aparte teléfono, el otro, que entre comillas, entre los dos, mínimo son 120 a 150 soles. Entonces, los jefes de OMP muchas veces ganan 1.500 soles a 1.100 soles. ¿Qué les va a alcanzar a médico? No, Claro, no es el o sea, problema. lo que está señalando es que se implementa la medida del trabajo remoto, pero el trabajo remoto se requiere condiciones. El saber que todos tengan un equipo, una computadora o una laptop en sus casas, el que se requiera de que tenga, digamos, el dinero suficiente para estar pagando no solamente el internet, que es importante, sino también la luz, porque esa luz digamos, tú hacías tu trabajo en tu oficina, ¿no es cierto? Y no utilizabas la luz de tu casa. En este caso estás consumiendo energía eléctrica. Hay toda una serie de cosas que se tuvieron que haber tomado en cuenta. De repente no desde el inicio, no hay que ser tan duro de repente del inicio, pero ya, pues, ya van más de 100 días, ¿no? Y que recién se esté implementando después de más de 100 días es un poquito complicado. Yo quería hacer la pregunta para las dos, justamente tocando o tomando tu punto de vista o tu respuesta que has dado, Claudia. Quería comenzar por Anita. Se dice que es necesario y es importante predicar con el ejemplo, y eso es verdad, ¿no es cierto? Muchas veces hay gente que puede estar reclamando, criticando, y están en su derecho a hacerlo, pero tan importante como criticar es aportar, ¿no? Es decir, el problema, ver los problemas, todos podemos ver el problema. Creo que en ese sentido en el Perú todos somos expertos viendo los problemas.
pero viendo las soluciones y, así, y peor aún, haciendo las cosas, yo creo que he ahí la importancia de las personas. Anita, en este estado de emergencia, comienzo contigo y luego continúo, Claudia, contigo, en el estado de emergencia actual, eh, ¿te atreviste a hacer algo al respecto de esta, Anita? Sí, bueno, cuando pienso en mi población con discapacidad, me lleno de tristeza y de verdad no puedo contener la pena de ver que están mis hermanos y hermanas con discapacidad sufriendo. Más aún ahora con este frío que los está golpeando. Siento que en La Libertad hemos sido duramente golpeados. He recorrido con ayuda humanitaria, con mis propios recursos y los de mis familiares y algunos cercanos amigos médicos que me han ayudado a llevarles atención médica. ¿Qué hacíamos? Cogimos un carro, sacamos un pase y nos arriesgamos. Y hemos recorrido toda la parte norte de La Libertad, desde Chipén, Guadalupe, Pacasmayo, Chiclín, Paiján, Trujillo. Me falta ir a la sierra porque ustedes saben que está cerrado el pase, pero eso no ha sido impedimento para llegar a ellos y visitarlos y verlos con nuestros propios ojos cómo viven. Lo que nosotros criticamos y hacemos conocer a través de las redes no es mentira, no es crítica, no es engaño, es la pura verdad. Gracias a Dios, nuestros hermanos con discapacidad aquí en La Libertad, la mayoría están sanos, porque han estado en sus casas sin salir, muchos solos, abandonados, sin recibir ningún tipo de apoyo ni canastas. Por eso fui a las municipalidades a presentar mis escritos para poder exigir que se les entregue sus canastas, porque ellos son vulnerables y están en riesgo, y las puertas estaban cerradas. La mayoría de municipalidades aquí, sobre todo en la ciudad de Trujillo y distritos, no lo sé en la sierra porque no fui, han estado cerradas. Es penoso saber que habiendo recibido presupuesto 200,000, 100,000 soles para canastas los alcaldes, algunos recién empezaron a ejecutar ese presupuesto después de un mes, de 2 meses, caso de Chepén, caso de Salaberry. Y lo digo con nombre porque lo sé. Y si mañana más tarde soy sujeto de alguna denuncia, yo lo voy a afrontar. Porque a mí me respalda la ley y me respalda la verdad, la realidad de mis hermanos. Es injusto saber que teniendo el dinero, el presupuesto ya asignado, no lo hayan gastado, no lo hayan ejecutado diligentemente en el tiempo correcto. Yo sé que es difícil trabajar para repartir 1,000 canastas o 1,500, pero ellos tienen el personal. Nosotros no hemos tenido temor de contagiarnos, nosotros no hemos tenido el temor de acercarnos a nuestros hermanos con discapacidad aquí en la región La Libertad. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, porque esa es nuestra lucha. Entonces, quiero decirte que este trabajo articulado que debieron hacer las autoridades durante la pandemia no se ha visto hecho, y ahora que empiezan a trabajar ya a partir de la creación de la red de soporte, esto es a finales del mes de abril, que han salido a empadronar, han salido a ver cómo se encuentran, pues recién por ahí en algunos lugares están vacunando contra el neumococo, están viendo si hay casos de violencia familiar, pero muy pocos hogares. La región de La Libertad tiene 12 provincias, es muy grande, y creo que en cada región existe una municipalidad que los puede apoyar, pero hay algo terrible, que hay 18 municipalidades en la región La Libertad que no cuentan con OMAPE. Entonces, estos hermanos de estas regiones no reciben absolutamente la atención adecuada que debe ser canalizada por la OMAPE. Esa es la realidad que yo quiero compartir de aquí de La Libertad. Bueno, primero agradecerte por el trabajo que has venido realizando. Claudia, ¿algo más que complementar a
a las múltiples cosas que también ya has señalado durante el conversatorio con respecto a las acciones que has venido desarrollando? Sí, en primer lugar, desde que inició la primera semana, se le mandó al anterior gerente de desarrollo social todas las listas que teníamos nosotros como ley de asociaciones de personas con discapacidad física, de personas sordas, autistas, todas las que teníamos para que puedan repartirles las canastas, porque primero dijeron en el gobierno regional que a través del programa de apoyo social iban a comprar canastas, más de 2,000 canastas y a repartir. Entonces, como yo le hice saber al gerente de desarrollo, a la gerente en ese tiempo, que teníamos esas listas y que tenían también que dar del programa de apoyo social a las personas con discapacidad. Pero pasó un mes, viene otro gerente, le continuamos mandando, como te está todo por documentación, ¿no? El gerente, él también dejó constancia, 5 veces mandó al programa de apoyo social requiriendo que se mande, y le contestaron que había sí, que no, que ya las canastas las iban a comprar. No es cierto, porque los decretos autorizaban a comprar, en este caso, alimentos para repartir en la población vulnerable. Y también dijeron que se habían conseguido canastas, pero de donación del propio partido para personas vulnerables de su propio partido. ¿Ya? Hay una. Entonces, después mandamos todas estas listas a los alcaldes, los que está el personal de Oreis, y a los diferentes alcaldes de 26 de octubre, Castilla y todo demás, para que se tome en cuenta. Y como vimos, ellos respondieron que ya le habían alcanzado la Juvecus. De ahí les hicimos llegar de que CONAIS tenía un padrón que habían mandado al gobierno regional y también a las municipalidades, y también les habían dicho que ellos ya no se habían enterado y que ya tenían la lista de beneficiarios, ¿ya? Entonces, de ahí también tú sabes que como en gestión pública el papelito manda, y esto me gustaría dejar en claro para todas las personas con discapacidad que me están oyendo, siempre le repito a todos, no se quejen de boca, y todo lo que uno haga tiene que dejar un informe, o tiene que presentar una queja, o tiene que dejar algo, un documento, así sea a mano, donde deje su queja, su malestar. Nada. Entonces, con papelito manda, yo he hecho de todos estos meses una serie de informes, y no solo los informes, como dices tú, porque no solo es quejarse, sino también dar la solución. En cada uno de los informes están las recomendaciones, y además se juntan los proyectos de memorandos y de todo lo que se tenga que hacer. O sea, ni siquiera tienen que hacerlo, sino copiarlo y firmarlo, ¿entiendes, Américo? Entonces, si vemos desde abril, ya tenemos el informe que se dio sobre el reforzamiento de los servicios de salud, ya el informe sobre el proceso de implementación del subsidio extraordinario por emergencia, y cómo se explicaba ahí por qué no iban a ser beneficiadas las personas con discapacidad y por qué se les tenía que dar a ellos ayuda en canastas, ¿no? También sobre las medidas sobre financiamiento micro y pequeña empresas, y cómo no iban allí a ingresar las personas con discapacidad. Ya también el informe sobre medidas de protección temporal a favor de personas adultas mayores en situación de riesgo y discapacidad. También las medidas urgentes de seguridad y salud en el trabajo, que tenía que incluir el tema de las personas con discapacidad y comorbilidad, y las personas que tuviesen a cargo a familiares con discapacidad. También se hizo el informe de matriz de reporte de avances y cumplimiento
del Plan Nacional para las Personas de Trastorno del Espectro Autista 2019-2021, que justo cuando se dio la primera y segunda semana de la emergencia es que estuvieron pidiendo desde Lima el Ministerio. También los comunicados que se dieron de todo lo que salía, y se dio no solo a la red de WhatsApp de personas con discapacidad de OMAPE, sino también al gerente para que se dé a todos los gobiernos locales. También sobre la ejecución de actividades que se ha realizado en Aureis el año pasado y las acciones a ejecutar durante el año 2020, tomando en cuenta que también se debería modificar el POI del presente año de acuerdo a las necesidades de la emergencia. También sobre la necesidad de dar a conocer la aprobación de los lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo y los criterios para determinar la carga desproporcionada o indebida, que en este caso era para el sector público y que Recursos Humanos no estaba aplicando en el gobierno regional de Piura, ¿no? Así también, como te digo, se informó sobre la autorización para que los gobiernos locales y también regionales efectúen la adquisición, distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar a favor de la población de vulnerabilidad, en este caso, las personas con discapacidad. Aquí también recomendaciones para la salud mental y el apoyo psicosocial para las personas con discapacidad psicosocial durante la pandemia por COVID-19. El informe sobre la atención de todas las consultas que estábamos recibiendo durante el estado de emergencia y la articulación que teníamos con el JORNAIS y diferentes redes de OMAPE, ¿no? Información sobre medidas para personas con trastorno del espectro autista y todas las medidas que se podían implementar para ellas. También cuando se dio el tema de personas de espectro autista y se conmemoraba todo su mes, también se les informó, se dijo cómo se podía llevar a cabo temas a nivel online, a personas con discapacidad en emergencia nacional y consultas diarias a familiares, también por Facebook, por WhatsApp, por celular, y un promedio de 7 a 8 personas por día, ¿no? Ese solamente, lo que te he dicho, solamente es en que se han realizado estas actividades que te estaba leyendo en 2 o 3 semanas, y así puedo seguir en cada uno de los meses que he tenido, ¿no? Diciéndote cada uno de los informes, incluso como dice Anita de la red de soporte, ya vamos enviando ya múltiples informes y además como 5 memorandos a la directa para que informe cuáles son las medidas que se han tomado y cómo es que se está implementando esta red de soporte a través de los 4 distritos priorizados a nivel de la región Piura. Entonces, como ves, Américo, no es solamente hablar y criticar, sino uno tiene que dar, en este caso, proyectar todo lo que el superior va a decir, yo no lo puedo hacer, o se lo encargo a otra especialista, y el especialista lo tiene en el olvido 6, 7 meses, ya uno se lo da preparado para que no tenga el pretexto de decir que no tiene con quién hacerlo, ¿no? Entonces, listo para que lo firme, pero aún así, Américo, aún así se demora, aún así la gestión pública le falta mucho todavía en el tema de las personas con discapacidad. Y hasta ahora apoyando a diversas organizaciones, personas con discapacidad, las que quieren este conteo. Y estoy preguntando, por ejemplo, en el caso de los bonos es una, de las canastas es 2, de las AFPs es 3, de cómo inscribirse en el CID, de cómo actualizar sus datos en CONADIS. También le hicimos llegar a la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables toda la lista de 3,000 que no había en ese tiempo recibido ningún bono ni canasta, y ella prometió hacerla llegar al MIDIS para que sean incluidos, pero hasta el día de hoy. Y así hemos venido trabajando, y gracias también a los amigos que tenemos, entre ellos Daniel Leighton Zambrano,
que ayudó a conseguir víveres, canastas para repartir a algunas personas con discapacidad vulnerable, dado que veíamos que las municipalidades ya llevaban más de un mes y no podían repartir ni una canasta. Hasta ahí creo que me correspondía, o todavía sigo. No, Claudia. ¿Américo? Para comenzar, señalar de que no cabe ninguna duda de que ha sido un honor tenerlas a ambas aquí en este primer conversatorio y poder conocer de la propia boca de ustedes los hechos que han sucedido y que vienen sucediendo en el tema de discapacidad. Ustedes son unas lideresas regionales, las conozco, unas más que otras de mucho más tiempo, pero los conozco de unos años para atrás y sé del trabajo que vienen desarrollando. Pero era importante que más que yo conocerlas y saber lo que ustedes desarrollan es que todos se enteren que a pesar de las adversidades, a pesar de que la cosa es difícil, siempre hay que ponerle punche, ¿no? Siempre hay que decir, yo estoy presente aquí para contribuir con un granito de arena, porque el tema de la discapacidad es amplio, Piura no es el Perú, ni la libertad es el Perú, pero tampoco tú sola lo vas a poder, pero tú sí te atreviste, Anita sí se atrevió, y hay muchas personas que sí se atreven a contribuir, ¿no? No solamente a hacer críticas, sino que además a ser proactivas, a hacer cosas, como señalé, a predicar con el ejemplo. Una de las más grandes frustraciones que siempre tengo en estos conversatorios, en estas reuniones, y lo sabe Claudia y lo sabe Anita, es que el tiempo siempre es tirano. El tiempo, hay tanto que conversar, y a veces la oportunidad es una. Tenemos esta oportunidad, el siguiente conversatorio estarán otras personas, entonces tratamos de poder escudriñar, saber más, investigar un poco más del aprendizaje de ustedes, ¿no es cierto? Eso nos enriquece en el día de hoy. Yo me he enriquecido, yo he aprendido, tengo que reconocerlo, todos hemos aprendido, hemos conocido más la realidad. Muchas veces estamos en una región y sucede que hay temas que se nos escapan, ¿no? A pesar de estar en una misma región, más aún aquellos como yo que no está ni en Piura ni en La Libertad, me han acercado a esa realidad que es importante, esa realidad que no nos imaginábamos, pero que sin embargo, debido a que no vivimos ahí, a que no estamos conviviendo ahí, no sabemos qué sucede. Pero además, y lo más importante que yo rescato y resalto de parte de ustedes, es que ustedes siempre son proactivas y siempre están haciendo cosas. Nunca se quedan con los brazos cruzados. Hemos tenido varias conversaciones y comunicaciones al respecto y me interesaba que la gente conozca que sí se puede contribuir, que sí se puede construir, que sí se puede aportar, que sí se puede hacer desde nuestras trincheras altas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, y para finalizar, antes de dar unas palabras finales con respecto al evento, yo quisiera dejarles a ambas, primero Anita, termina Claudia, algunas palabras que ustedes quieran decir, algún mensaje, algo que ustedes quieran compartir para despedirse de este público que ha estado hoy día atento a lo que ustedes han señalado y que por supuesto esto será difundido después del día de hoy. Anita, te dejo contigo la palabra para tus palabras finales, tus mensajes finales, tu reflexión, ¿qué nos quieres compartir finalmente? Sí, gracias Américo, gracias a todos los asistentes. Quiero decirles que como abogada que soy, profesional en el derecho, no podía quedarme con los brazos cruzados y dejar pasar tantas injusticias, atropellos, incumplimientos de nuestros derechos en favor de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. Por eso es que ya he realizado desde el año pasado varias denuncias de incumplimiento de nuestros derechos ante la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad, por el incumplimiento del 1%, el incumplimiento de nuestros programas, servicios y atenciones, por las contrataciones en las municipalidades provinciales y distritales a funcionarios que ocupan los cargos de las oficinas, de las gerencias de desarrollo e inclusión social, UMAPET y DIBREDI, sin cumplir los perfiles técnicos para
para ejercer una función tan delicada y tan importante como es la atención a poblaciones vulnerables. Porque no solamente la población con discapacidad en la libertad está siendo de alguna manera violentada en sus derechos, sino también los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Esta pandemia ha puesto en descubierto la deficiente capacidad de gestión que tienen algunos gobiernos municipales, provinciales y regionales, como también ha puesto en descubierto el gran esfuerzo y la valentía que tienen algunos jefes de OREDIS y de OMAPETS, perdón, más de OMAPETS que de OREDIS, que a pesar de tanta limitación, discriminación y abuso y atropello por parte de sus jefes superiores para ejercer bien su labor en favor de nuestros hermanos con discapacidad, han dado la altura preocupándose y tratando de atender a nuestros hermanos con discapacidad. También he interpuesto denuncias contra el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque es el principal violentador de nuestros derechos a la accesibilidad, de nuestro derecho a no contar aún con una política nacional en discapacidad que nos permita articular con los otros ministerios, con las organizaciones e instituciones a favor o en favor de nuestros hermanos con discapacidad. He presentado también una queja a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de la Nación, y hoy ya con el COVID, a través de los cursos de capacitación, también he presentado medidas cautelares y denuncias ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, porque lo que está haciendo el Estado peruano a través de sus municipalidades provinciales y distritales aquí en la región La Libertad, de no cumplir con una norma principal de asistencia y ayuda, de medidas y de aplicación eficaz de las medidas socioeconómicas y sanitarias a favor de una población en riesgo y vulnerable, es una violación a los derechos humanos. Entonces, eso me llena a mí de parte de una satisfacción profesional, personal, de contar con tantas personas con discapacidad que nos apoyan, con Américo y otros profesionales que nos dan también sus opiniones técnicas, conocedores más que yo de la temática de discapacidad. Creo que el Perú enfrenta una lucha para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, a efectos de que esta temática se ponga en la agenda del Congreso de la República y en la agenda del Ejecutivo. Por eso, el día de ayer hablé con el congresista Roel Alba y me prometió que a través de su despacho se va a fiscalizar en una acción fiscalizadora, cursándole un documento al AMPE, a la Asociación Nacional de Alcaldes y a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, para que den cuenta de la ejecución de los presupuestos en discapacidad del 1% desde el 2019 y el 2020, porque también sabemos que tenemos una Comisión de Inclusión y Discapacidad del Congreso de la República, la cual yo sigo sus sesiones, pero lamentablemente veo que no tienen un conocimiento amplio de nuestra temática. Por eso es necesario hacerles llegar también toda nuestra problemática para que ellos puedan exigir el cumplimiento de nuestra ley, fiscalizar y regular a favor de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad a nivel nacional. Es un trabajo que lo hacemos de manera silenciosa, con nuestros recursos, nadie nos financia, nadie nos solventa. Lo hacemos solamente porque tenemos esa vocación y tenemos esa esperanza de que algún día tu hijo, mi hija, tu hermano, tu tío, tu primo, o tu padre o madre, o tú misma que tengas alguna discapacidad, goces de un verdadero país donde se respete la inclusión y no la discriminación por discapacidad. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Oh, muchas gracias a ti, Anita. Claudia, tus palabras finales, tu mensaje, ¿qué es lo que nos quiere decir finalmente? Sí, justamente comparto varias cosas con Anita, porque desde hace años siempre he dicho que si uno no denuncia, al final las autoridades no cambian. Y aunque muchos no están de acuerdo conmigo, que primero hay que ir a hablar y todo, pero ya llevamos años hablando. Ya llevamos no solo 1, ni 2, ni 3, ya son más de 23 años, en mi caso 24 años,
y hablando y uno no va a estar rogando. Si bien es cierto, ¿no? Algunos derechos de la segunda generación, como le llaman, ¿no, Anita? No son autoaplicativos, pero no significa que van a estar en el tiempo eternamente, ¿no? Entonces, justamente como he dicho, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en lo que le respecta a Catalina, que es en este caso quien representa a las personas con discapacidad, ella tiene que recibir las denuncias que hagan como asociación o como persona, y esos documentos yo siempre se los hago llegar a la mayoría de presidentes de asociaciones de personas con discapacidad, no solo de la región Pérez, sino de quienes me consultan que pueden hacer, que ya están cansados, que saben muy bien que no se necesita terminar con la, con la primera, segunda instancia y última instancia acá en el Perú, porque cuando no hay instancia donde reclamar, como en el caso en el que estamos, en el COVID, que no podemos reclamar porque no había en sede administrativa ni en sede judicial, aunque sí había en sede penal, y tú sabes que la discriminación es un delito, Américo y todos los que estamos, y además poner en riesgo la salud, la vida, el cuerpo, la salud de la población, y en este caso de una población vulnerable como personas con discapacidad, es un delito, o sea que, y también podríamos calificarlo como delito de función. Entonces, yo creo que las organizaciones y las personas con discapacidad no podemos quedarnos callados. Tenemos que luchar y denunciar. No nos podemos quedar callados de ninguna manera. Incluso una idea era de que todos hagamos videos y los colguemos en las distintas redes para que vean cómo estamos realmente, la situación de las personas con discapacidad, que hagamos llegar nuestra voz y no podemos salir, aunque sea a través de los diferentes medios online que hay, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? Así como hacen un TikTok, hagamos un TikTok de la discapacidad para que vean cómo nos encontramos. Igualmente, ¿no? La Contraloría General de la República es la que al final de cuentas ve que no se está cumpliendo con la ley de presupuesto, y tiene ahí en la ley, se señala en las disposiciones complementarias el caso del 1%. Entonces, tenemos un gran arma, porque a pesar de que CONAIE no puede sancionar o sancione o se demore en sancionar, ahorita no están trabajando lo que fuera, la Contraloría sí tiene que trabajar y tiene el suficiente presupuesto, que si vamos a todos los días, a ver tú y yo, Anita, las normas legales, vemos que le han transferido a la Contraloría no 1 millón ni 2 millones, sino un montón de plata, como para que fiscalice a todos los gobernadores regionales en todos los temas, ¿no? Entonces, y también que por más que se nos hayan restringido los derechos, Anita, tenemos los procesos contra la libertad, que en este caso es el habeas corpus, que también nos corresponde a las personas con discapacidad, y yo creo que también a médicos, tú y yo y todas las personas que estamos comprometidas, deberíamos también sacar como una pequeña guía de cuáles son los procesos que pueden iniciar las personas con discapacidad y algunos modelos para que se basen, ¿no? Para que puedan, en realidad, puedan ellos defenderse en estos casos, que son los problemas que más me han consultado, ¿no? Porque muchos de ellos han sido vulnerados, y muchos también en caso de violencia por su propia familia, y desconocen tanto en la vía administrativa como en la vía penal en dónde ir y acudir, ¿no? Y también decir que desde el comienzo yo dije que estaban cometiendo incluso un delito de lesa humanidad contra las personas con discapacidad. Y algún día verán, ¿ya? Y la historia le reclamará a todos estos presidentes, que no, incluso al presidente Vizcarra, como yo sabía, y sus ministros, y todo, incluso, ya que has dicho, ¿no? Todos los congresistas, de que ellos han prometido luchar por la población vulnerable y tienen, en este caso, la obligación de dar medidas, pero no solamente de boca, sino que sean efectivas para que la población con discapacidad cuente ahorita en primer lugar con la salud y con el acceso al trabajo, porque muchas de las que han sido despedidas y que tenían su trabajo, más del 70% ya no van a regresar a tenerlo, y van a estar peor que hace 10 años. Entonces, esta realidad no la podemos ocultar con un dedo. Hemos retrocedido en el tema de discapacidad más de 10 años, y eso es crítico, y nosotros tenemos que ahora abocarnos a ver cómo vamos a sacar adelante a la población con discapacidad, especialmente aquella
que no contaba antes cómo mantenerse, ahora peor. Si antes era pobre, ahora es extrema pobreza. Si antes tenía un trabajo, ahora ya es pobre. Entonces, ahora tenemos que ver la realidad de la persona con discapacidad. Si no es en emergencia, estamos recontra críticos y estamos pasando por una situación, como me dicen muchos de ellos, no sabemos si vamos o no a vivir mañana. No sabemos si de verdad después de esto vamos a tener una vida. ¿Qué van a esperar si no hay un proyecto de vida, América? ¿Qué se puede esperar? No se puede esperar nada si el Estado no nos da una esperanza y un proyecto de vida. Y eso solamente se da cuando hay el respeto por los derechos humanos. Y los derechos humanos no solo es uno más que otro. Todos son indivisibles y todos tienen la misma valoración. Si hay vida, tiene que haber salud. Si hay salud, tiene que haber trabajo. Si hay trabajo, tiene que haber accesibilidad, tiene que haber educación. Si no, entonces no nos están dando calidad de vida y no podemos desarrollar un proyecto de vida. Así que espero que nuestro próximo proyecto, no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de todos, sea lograr que todas las personas con discapacidad. Gracias, Claudia, por tus palabras. Antes de finalizar, señalar solamente de que la principal conclusión que observo yo, de acuerdo a lo comentado por Anita y por Claudia, es que el Estado ha estado, o las personas con discapacidad han estado viviendo pues de buenas intenciones. Y las buenas intenciones, entre comillas, cuando son obligaciones, ¿no? O sea, no era un pedido de por favor apóyennos, era un derecho que se tenía ganado y que no se ha estado cumpliendo. Y el estado de emergencia ha desnudado, pues en todo caso, que no solamente eran buenas intenciones, sino que esas intenciones no se plasmaron nunca en hechos concretos. Hemos encontrado, pues, un estado y la discapacidad que se encuentra en emergencia. Quiero señalarles de que los resultados serán enviados al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al nuevo presidente del CONADIS para que tomen en cuenta lo señalado por las dos expositoras, y así esa va a ser la mecánica en los siguientes conversatorios. Quiero asimismo señalar de que el próximo domingo, el domingo 19, nos acompañará Araceli Sánchez Apagueño, presidenta del Frente de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la región Loreto. Pero asimismo nos acompañará Eufemia Pérez Vera, presidenta del Frente Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, FRENADIC. Vamos a tener pues a dos personas de lujo, dos mujeres luchadoras también, dos lideresas también en el tema de la discapacidad. De esta manera quiero agradecer en primer término a los panelistas que han tenido a bien aceptar la invitación y exponernos la realidad, la cruda realidad. Muchas veces se comen el pleito señalando algunos temas, pero hay que hablar claro. El tema de la discapacidad no va a cambiar si es que hablamos a media voz. Tenemos que hablar claro y lo han hecho muy claro el día de hoy Claudia y Anita. En segundo lugar, agradecer a los participantes. Han sido un poco más de 2 horas de presencia en este conversatorio, y a quienes les invito, como señalé, a que puedan participar en el siguiente evento. Eso es todo y muy buenas noches. Gracias.